Hola a todos, espero que estén muy bien. Como se darán cuenta, estoy grabando con una cámara diferente porque esta es la cámara de mi computadora y estoy grabando con mi celular el audio, como para probar simplemente cómo se veía en esta cámara. Y quiero dedicar este video en particular a hablar sobre la depresión y sobre el malestar. Y más que nada, de lo único que voy a hablar es de cómo yo afronté mi, mi gran malestar que pasé y qué cosas me ayudaron realmente a salir de ese lugar oscuro. Eh, Siento que es un video un poco personal, pero a la vez creo que puede ayudar a una persona y siento que es re importante hablar de esto. Simplemente pasé por un periodo difícil a nivel mental. Eh, y es por eso que quiero grabar este video hablando de este tema, como dando, dando mi testimonio, básicamente, cómo superé eh, esa etapa oscura de mi vida. Que esto es una charla relajada, como si fuésemos amigos y nada más. Bueno, eh, tampoco tengo un guión para este video, simplemente quiero hablar de lo que se me plazca. Así que vamos a empezar. No salí de ese lugar con ayuda psicológica. eh, Porque bueno, no era como que podía pagarla. Y en mi casa, mi familia, tampoco era como que se hablaban de esos temas, ni estaba como normalizado ir al psicólogo. Como que había personas en mi familia que necesitan más al psicólogo que yo. Pero bueno, en síntesis, no pude ir al psicólogo como para estar mejor. Yo en un momento traté de contactar con una psicóloga que me diagnosticó con depresión en ese momento, pero tuve muy pocas sesiones y la verdad es que no me terminé de encariñar con ella y la terminé dejando. Eh, y yo tenía pensamientos demasiado oscuros. Yo sentía como mucha apatía por vivir. Sentía que no tenía sentido la vida. Sentía que estar bien era imposible para mí. Creía que nunca iba a poder estar bien. Y bueno, la verdad es que eso quería decirles que no me tomen como ejemplo. Yo siento que no hice las cosas bien conmigo misma. Capaz debería haber ido a terapia o debería haber como eh, atravesado esta situación de otra manera, más saludable, pero bueno, les cuento mi testimonio. Eh, Como les decía antes, yo me sentía muy mal. Tenía pensamientos muy oscuros de la vida, sentía que vivir no tenía sentido. Eh, Me quedé sin amigos, me quedé sin... prácticamente no hablaba con nadie. Eh, en mi familia también había bastantes problemas, ¿no? Como las cosas que me pasaban, que pasaban, mejor dicho, a mi alrededor, también me terminaban afectando. En mi casa tampoco se hablaba de emociones, tampoco se hablaba eh, no se hablaba del bienestar mental, no se hablaba de nada. De hecho, como había personas tóxicas en mi casa, yo trataba de alejarme, yo trataba de estar sola lo más que podía, porque apenas podía con mi mente, menos podía lidiar con personas eh, tóxicas, ¿no? Mi mente ya era demasiado tóxica, ¿no? Eh, entonces me aislé totalmente hasta el punto de que no le hablaba casi a personas que vivían en mi misma casa. Eh, Creo que también mi depresión la potenciaba más que nada el lugar en el que yo estaba. Eh, pero bueno, estuve en este lugar, como les cuento, mucho tiempo, muchos más años, pero me pegó más fuerte, no sé, en los últimos años, que fue cuando empecé a estar deprimida todo el tiempo. Y, y bueno, paulatinamente yo empecé a sentir un gran vacío existencial. Eh, Sentía que no tenía sentido mi existencia, sentía que vivir no tenía sentido, me sentía totalmente perdida, no sabía quién era,
no sabía quién quería ser. Me sentía muy rara en lo social, me sentía muy fuera de lugar todo el tiempo. Socializaba y cuando lo hacía, que no lo hacía mucho, me sentía tan extraña, sentía como que no comprendía el mundo, ¿no? Creo que estaba como medio disociada de la realidad, porque llegaba hasta pensar que realmente nada tenía sentido. Eh, Me acuerdo de viajar en subte y como que mirar a las personas y sentirme como que estoy en un sueño, ¿no? Como mirar alrededor mío y decir esto es como que es real, o sea, la realidad es real, o estoy como que esto es real, en serio, este es el mundo real, ¿no? Como este es el mundo horrible en el que vivimos y va a ser así hasta el fin de mi existencia. Odiaba el mundo, odiaba a las personas, no entendía cómo podía ser que las personas sean tan egoístas. La vida humana en general me parecía muy aburrida. Eh, es como que me parecía muy aburrido ser un ser humano. Me parecía aburrida la individualidad del ser humano, ¿no? Como que no le encontraba sentido a la vida en general. Y yo tenía como todos estos pensamientos de, de no comprender nada de la vida, del mundo, de las personas. Llegó un punto en el que yo no sabía muy bien cómo socializar porque no tenía nada para hablar. Como que no tenía nada para contar porque no le encontraba sentido a hablar de cosas tontas, ¿no? No le encontraba sentido a hablar de qué comí hoy ni de a dónde fui ayer. Quería hablar de cosas importantes, eh, quería hablar de cosas profundas, quería reflexionar, quería que todas mis conversaciones sean importantes. Eh, quería, ¿cómo lo explico? Quería quería como que todo tenga más sentido porque no le encontraba sentido a nada y no le encontraba sentido socializar y hablar de el maquillaje que me compré, ¿no? Eh, Nada tenía sentido y esa gran falta de sentido que yo sentía me, me, me atosigaba, me perseguía diariamente. Eh, y bueno, como les decía, me costaba socializar porque me sentía muy rara. Sentía como que eran todos medio, como que el ser humano era eh, muy boludo, como que empecé a tener como, obviamente capaz esto era a nivel interno, no era algo que yo lo decía abiertamente, obviamente, porque me hubiese quedado, no sé, todos hubiesen salido corriendo. Y está en mi mente todos los días. Eh, También pensaba muchas cosas feas con respecto a mí misma. Sentía que era una persona que me sentía muy mal conmigo misma. Eh, Sentía que no me esforzaba mucho por nada, que no me cuidaba a mí misma, que no hacía las cosas bien conmigo misma. Sentía que muchas cosas de mí, de mi forma de ser, de mi pasado, no me gustaban para nada. Y las cosas que no me gustaban me, también me torturaban diariamente porque yo me sentía insuficiente con todo lo que yo era. Y que siempre alguien iba a encontrar a alguien mejor que yo. Cualquier persona puede encontrar a alguien mejor que yo. También me di cuenta que mucho de lo que yo había sido por mis miedos, como que yo me perdí de quién yo era, ¿no? Como que yo me di cuenta que yo mucho tiempo había vivido como en alerta y con mis defensas en alto y que ya no sabía ni quién era porque me di cuenta que era una persona sumamente complaciente, pero no porque yo era buena, sino porque eh, necesitaba recibir amor, entonces quería buscar amor de los demás y en esa búsqueda intensa encontraba amor de los demás siendo ultra complaciente.
Y todos estos pensamientos más, creo que también algunos de mis traumas del pasado hicieron que yo caiga en un pozo oscuro. Hay cosas que tal vez no les voy a contar acá porque esas son más personales y no quiero exponer a nadie, no quiero exponer a ninguna persona. Eh, pero bueno, eso en mi casa, las cosas estaban muy mal. Yo me sentía muy sola en mi casa, no tenía como una familia de sostén, ¿no? No tenía una estructura familiar de sostén, no tenía ni a una sola persona en mi familia con la que yo pueda hablar de estas cosas que me estaban pasando. Eh, porque además yo también me aislaba demasiado y también estaba como muy sensible y muy irritable. Capaz no se me notaba, capaz lo disimulaba, pero a mí la más mínima crítica ya me hacía mal. Bueno, esto me pasaba porque mi mente era eso todo el tiempo, ¿no? Mi mente era todo el tiempo eh, pensamientos negativos hacia mí misma, que yo soy insuficiente, que tengo que ser mejor persona, bla, 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 bla. Entonces ya era suficiente con mi mente, no podía lidiar con que venga alguien a molestarme o a criticarme o, o a hacer hasta un comentario. Cualquier cosa me afectaba demasiado. Yo me acuerdo que eh, si alguien me decía una mínima cosa criticable, aunque sea en broma, a mí ya me arruinaba el día y estaba todo el día peor de lo que ya estaba. Entonces eso también me llevó a aislarme más porque la gente me estresaba y no tenía casi energía. Yo por mucho tiempo no había conectado con mi interior y negué muchas cosas. Yo me dejé pisotear mucho por ciertas personas de mi familia sobre todo, pero hubo un hecho en mi vida que me hizo, que fue como la gota que colmó el vaso, que cuando yo estaba todavía más o menos bien, tirando a, ya empezando a adentrarme en la oscuridad, en esos momentos yo tenía unas amigas que eran mis únicas amigas, eh, que bueno, después cuando vos después miras para atrás y haces un análisis de vos mismo, de las personas con las que te juntabas, te das cuenta que a veces te juntabas con cualquier persona que era mala para vos, ¿no? Y bueno, estas personas que eran mis supuestas amigas me, me traicionaron, me, me dejaron de lado en una ocasión particular y eso me destruyó porque eran las únicas personas que yo creía que tenía y me dejaron de lado. Entonces eso me hizo como que fue la gota que derramó el vaso y lo que más me hizo meterme en, o caer en el pozo oscuro. Eh, Le digo pozo oscuro porque siento que se me hace más fácil de describir. Eh, y bueno, nada, entonces cuando yo caí en ese lugar me fui dando cuenta, me metí en la espiritualidad. Pero igual no quiero hablar de espiritualidad en este video porque hay gente que capaz no le interesa. Pero bueno, me metí en la espiritualidad, en esto del ego, del ser. Bueno, me metí en esto de la espiritualidad, que básicamente no voy a hablar nada de esto. Solamente voy a hablar de que descubrí, fui aprendiendo, ¿no? Esto que es la base de la espiritualidad, que es que tenemos un ego y tenemos un ser. Y bueno, somos el ser. El ser es nuestra verdadera forma de ser, pero estamos comandados por el ego. El ego es la máscara o el personaje que somos para que los demás nos quieran, para sentirnos amados. Entonces yo fui identificando todo lo que yo había sido, todo mi ego, ¿no? Todo lo que yo había sido para recibir amor de los demás, para sentirme querida,
para evitar el conflicto, para ir con la corriente y para no molestar, ¿no? Me fui dando cuenta de muchas cosas de mi pasado, de que yo creía que yo era así. En resumen, yo creía que era así, o que era de cierta forma, pero en realidad todo eso era un resultado de mis traumas, ¿no? Entonces fui conectando con que yo realmente ya no sabía ni quién era, porque capaz yo había sido, no sé, me empecé a cuestionar todo, estaba en una etapa de cuestionamiento tremenda, en el que ya ni siquiera sabía quién era, porque todo lo que yo había sido un resultado de mi ego, ya no sabía ni quién era yo. Y, y bueno, todo esto fue de a poquito, de a poquito. Yo estuve mal mucho tiempo, capaz más de 2 años, pero la presión grande, grande que tuve, que, que yo realmente ya no quería vivir más, duró como 2 años más o menos. Eh, y quiero pedirle disculpas si me ven que a veces sonrío o que a veces me río, pero es que capaz no sé cómo hablar esto, nunca lo dije en voz alta esto, nada de esto lo dije en voz alta. Entonces para mí es extraño. En esos momentos, como vieron que yo les digo que siento que hice las cosas mal, porque yo al darme cuenta que en todo mi pasado seguí con la corriente de la vida, seguí la corriente de los demás, siempre hice lo que los demás querían, nunca lo que yo quería, siempre fui como una esclava de los demás, en cierta forma, en mi casa. Siempre fui como la que trataba de apaciguar las cosas, la que estaba ahí pendiente de todo, a mí todo me afectaba. Si alguien se peleaba con otra persona, yo me afectaba todo. Me afectaban problemas que ni siquiera eran míos, me afectaba el estado de ánimo de todas las personas de mi familia. Entonces yo siento que yo cargaba con todo eso todo el tiempo. Y porque yo me permití a mí misma cumplir ese rol en mi familia, ¿no? Si alguien se peleaba con otra persona, yo trataba de apaciguar eso, pero porque yo sentía la necesidad de hacerlo. Y en esos momentos es cuando el enneagrama me ayudó a ver un montón de comportamientos neuróticos que yo tenía. Y por eso amo el enneagrama, porque me abrió los ojos. Fue parte de este proceso de abrir los ojos y darme cuenta que yo siempre siempre tuve estas tendencias a disociarme, ¿no? Como a seguir la corriente. Había alguien tóxico en mi casa que me hacía creer cosas feas de mí misma y, y me hacía sentir mal. Eh, y, y yo me miraba al espejo y veía en mí todas esas cosas feas que esta persona veía en mí y que a veces me las decía. Entonces mi autoestima estaba hecha trizas, básicamente. Eh, y lo más loco es que estaba hecha trizas por esta persona, ¿no? Más que nada. Y, y para mí fue muy difícil como darme cuenta de ir descubriendo eso, ¿no? Que yo todo este tiempo me había odiado a mí misma, todos estos años, y ni siquiera era, eran cosas reales, sino que eran cosas que esta persona me había inculcado. Y después empecé a recordar cosas, me voy dando cuenta que esta persona me había inculcado estas cosas feas de mí hace muchos años, hasta capaz de que yo era chica. Entonces, nada, fue como duro eh, saber que encima yo siempre respeté mucho a esta persona y, y, y siempre tomé como verdad su palabra, ¿no? Entonces tuve como mi etapa rebelde en la que empecé a cuestionarme todas mis creencias y empecé también a desarrollar toda la ira hacia esta persona que no había sentido durante toda mi vida. Y al permitirme enojarme con esta persona, fue cuando yo empecé a sanar muchas cosas.
Y por eso es tan importante alejarse emocionalmente de personas tóxicas, porque las personas tóxicas te dañan la psiquis. Entonces, bueno, yo empecé como a alejarme de esta persona emocionalmente, porque físicamente no me podía alejar. Y, y gracias a eso pude empezar a como excavar en mi interior y, y ver de dónde salían todos mis problemas, que eran de la percepción que yo tenía de mí misma, gracias a esta persona. Eh, bueno, ya les hablé un poco de la parte oscura de todo esto. eh, y quiero hablarles de cómo yo empecé a salir. Como yo les cuento, yo siento que elegí la peor opción porque yo me hundí en ese sufrimiento. Pero no me hundí diciendo como... No me hundí con ganas de hundirme, sino que yo dije, ya fingí demencia muchos años. Creo que es momento de sentir, ¿no? Entonces yo empecé a sentir todo eso. Empecé literalmente mi rutina, mis días, todos los días hacía esto. Se basaba en sentarme, sobre todo cada vez que yo me sentía plenamente mal durante el día, en sentarme, cerrar los ojos, poner música sin, sin alguien cantando, sin letra, y conectar con todo lo que estuve ignorando tantos años y con todo lo doloroso que me costaba sentir, ya sean mis pensamientos negativos, ya sean experiencias feas del pasado, ya sea eh, el duelo que yo estaba haciendo de la persona que había sido, eh, el duelo de dejar de ver a esta persona tóxica que les cuento como alguien respetable y empezar a verlo como un monstruo, como el hecho de abrir los ojos y darme cuenta que esta persona había sido un monstruo conmigo. En vez de distraerme, en vez de irme a dormir, en vez de jugar un juego, empecé, tipo, dije, ya no, me voy a drogar. No me voy a drogar con personas, no me voy a drogar con juegos, no me voy a drogar con dormir. Me voy a sentar a sentir todo esto que es durísimo, que es horrible, que no lo quiero sentir, pero me voy a sentar a sentirlo. Entonces mi rutina se basaba en eso, en llorar, o a veces ni siquiera lloraba, pero cerraba los ojos y sentía. Y yo escribía muchísimo en ese momento. Escribía cosas, bueno, todo lo que estaba sintiendo eh, y cosas bastante horribles, bastante pesadas, pero bueno, las escribía. Y, y así fue como yo empecé a sanar, básicamente. Todo esto que me estaba pasando, a comprenderme a mí misma, eh, a comprender por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando y de dónde venía todo este sufrimiento. Como conectaba demasiado con mi negatividad y eso a veces es tóxico, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio entre conectar con tus emociones negativas, pero que eso no se termine transformando en que tus emociones negativas te ahogan diariamente y no salís de ahí. A encontrar el equilibrio entre sentir tus emociones negativas y, eh, y vivir una vida más o menos saludable. Salir de tu casa, hablar con personas, eh, trabajar un poco la autoestima, ¿no? Pero en esos momentos en los que yo tenía un mar de pensamientos tremendo, yo lo que hacía era dejar de negarlos. Si yo pensaba que era una persona reemplazable, que yo era una persona que siempre alguien más, alguien mejor que yo iba a aparecer para otra persona, que yo no era ni la mejor amiga de nadie, que yo no tenía amigos,
que yo era la persona menos atractiva del mundo porque estoy triste, porque estoy mal. Todo eso horrible que yo pensaba de la vida, del mundo, de las personas, dejé de esconderlo, dejé de distraerme, ¿no? De eso. Dejé como de fingir demencia y empecé a tomar esos pensamientos como algo que existe, ¿no? Como algo que está, que me puedo estar ahí con eso y que está bien que eso esté ahí y que puedo sobrevivir a esto, o sea, puedo sobrevivir a este pensamiento. Por ejemplo, dejé de negarlo, ¿no? Y de hecho empecé a notar todo, yo escribía muchísimo y, y empecé a escribir esas cosas que yo sentía. Soy insuficiente, me siento insuficiente, eh, todas estas cosas y cosas más oscuras, pero, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Empecé a notar todos estos pensamientos horribles que yo tenía y empecé a conectar con ellos, ¿no? Como a tomarlos como existentes. Eh, ¿Y ahora qué pasa? Si yo pienso que yo soy insuficiente, ¿no? Yo trataba de analizar por qué no me quedaba otra, o sea, porque estaba tan mal que sentía como que tenía que encontrar la salida de esto, ¿no? Tenía que encontrar la salida a este laberinto de mi mente de pensamientos insoportables, infumables, eh, sobre mí misma, sobre la vida, sobre las personas, sobre mi pasado, sobre el ser humano. Todos estos pensamientos horribles y negativos estaban ahí todo el tiempo y yo ya no sabía qué más hacer. Eh, y simplemente trataba de conectar con ellos. Y siento que a veces está como esta cosa que nos dicen, si tienes un pensamiento negativo, ignóralo y contradecilo y pensar algo positivo. Si me siento insuficiente, decir no, 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 yo soy más que suficiente, yo soy más que suficiente y repetilo hasta que te quede en la cabeza. Los pensamientos negativos tenés que ignorarlos, tenés que pensar cosas positivas. Y yo creo que mi proceso fue al revés. Yo para estar bien tuve que conectar con las cosas negativas, dejar de fingir demencia, dejar de transformarlos, eh, los pensamientos negativos en positivos, y de ver los pensamientos negativos y de analizarlos brevemente, levemente. Entonces, algo que yo solía hacer y como que es un consejo típico, eh, transformar los pensamientos negativos en positivos, es como un consejo muy típico. Es algo necesario, es algo que sirve, pero no sé si es la base de, de ver por qué, de sanar realmente el pensamiento negativo. Sino es más que nada como cuando barres y tiras la basura bajo la alfombra, ¿no? Es como, bueno, piensa en positivo, piensa en positivo. Sí, sí, pero la basura sigue acá. O sea, hay un pensamiento negativo que está en la raíz de algo de tu mente que va a seguir existiendo, por más que vos lo ignores. Y yo empecé a analizar mis pensamientos negativos. Esto no lo hacía conscientemente, sino que yo escribía y iba como conociendo a mí misma y iban saliendo cosas, por así decirlo. Cuando yo me sentía insuficiente, algo que antes solía hacer, o algo que tiene que ver con esto que les contaba antes, es, no, 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 me tengo que recordar que yo soy más que suficiente. Entonces yo qué empecé a hacer, en vez de hacer eso, en vez de fingir demencia, como les digo, yo lo que empecé a hacer es decir, ¿por qué me siento insuficiente? ¿De dónde viene este pensamiento o esta creencia? Y, y ahí fui como escarbando más, que esto es un proceso que fue difícil para mí, porque escarbar en la oscuridad de uno mismo es bastante duro y doloroso. Eh, y a veces te deprime más, la verdad, que a veces te deprime más. Eh,
Pero yo empecé a escarbar ahí, en esos pensamientos depresivos que yo tenía. Y, y fui entendiendo más de dónde venían. Lo que a mí me terminó pasando era que yo dejaba de usar mi energía para tapar toda la negatividad y fingir demencia. Y empecé a usar mi energía en adentrarme en mi interior. Empecé a usar toda mi energía en conocerme a mí misma, en meterme en mi cabeza y ver qué había ahí adentro, ¿no? Como, ¿por qué pienso que soy insuficiente? ¿De dónde sale este pensamiento? ¿Quién me hizo creer esto? Bueno, me di cuenta que el mundo me hizo creer esto, la sociedad en general, por estas razones, ¿no? Ahí fui entendiendo de dónde venía toda esa oscuridad y que no era random, no era al azar que justo apareció en mi mente, no. Todo tenía un sentido. Y ahí ya le fui perdiendo el miedo. Poquito a poco fui aceptando la realidad. Y llegó un punto en el que yo decía, capaz sí soy insuficiente, pero ¿qué tiene de malo ser insuficiente? Y ahí como que fui desbloqueando niveles, en el sentido de que antes capaz que no podía ni resistir un segundo el pensamiento de que me siento insuficiente. Era como algo terrorífico para mí. No quería sentir esto, es horrible, ¿no? Yo me quiero sentir suficiente, no puedo sentir esto. Voy a ser perfecta para tapar esa sensación de insuficiencia. Voy a ignorar positividad, positividad. Y el próximo nivel fue decir, capaz que soy insuficiente, capaz que no soy perfecta, capaz realmente soy un ser bastante imperfecto, capaz soy insuficiente realmente. Siempre va a haber una persona mejor que yo, siempre va a haber una persona que sea más divertida que yo, que sea más inteligente que yo, que sea más, no sé, más creativa que yo. Soy insuficiente. Capaz la vida no tiene sentido. Antes el pensamiento de que la vida no tenía sentido era, no, es terror, yo no. Sí, sí, la vida tiene sentido. Fijamos demencia, fijamos demencia. Hago esto o lo otro, me distraigo, voy acá para allá, estudio todo el día, no pienso en nada. Después fue como, che, capaz la vida no tiene nada de sentido. Eh, y fue como diciendo, che, capaz mis pensamientos son reales, pero ¿cuál hay? ¿No? Como que entré como en un estado de apatía en el que ya nada me preocupaba. O sea, como que yo decía, bueno, eh, la vida no tiene sentido y sí, no. Sí, soy una persona sumamente reemplazable, o sea, eh, siempre habrá alguien mejor que yo. Eh, y eso lo logré gracias a mi apatía y gracias a mi resistencia que la fui formando a poco de conectar sin escapar. Pero esto para mí me sirvió muchísimo porque empecé a entender que a veces la realidad es lo que es, pero que puedes crear cosas buenas y puedes sentir cosas copadas a pesar de, de todas esas supuestas verdades. No sé cómo explicarlo para que se entienda, pero yo, cuando empecé a aceptar que yo era imperfecta, que yo era insuficiente, que, que yo no tenía amigos y dejé de escapar del hecho de que yo no tenía amigos, cuando entendí que la vida no tenía sentido realmente, fue cuando yo pude empezar a construir cosas nuevas con toda esa energía que yo usaba en tapar todo eso, en tapar todo lo negativo, en huir de todo lo negativo. Entonces yo ahora siento que la vida no tiene sentido, pero creo que yo puedo darle un sentido a mi vida y ese sentido es el disfrute de mi vida y el dejar cosas buenas en la gente que me rodea o en todo lo que hago, ¿no? Para mí, eh, el sentido de mi vida es usar mis virtudes para hacer del mundo un lugar mejor. Pero la vida no tiene sentido.
Y ese pensamiento que antes era inconciliable conmigo, que no lo podía ni ver, no lo podía ni escuchar, eh, me daba mucho miedo. Ahora lo acepto. La vida no tiene sentido para mí. Eh, no sé, o sea, no creo en las vidas pasadas, no creo en la reencarnación, no creo en Dios. Eh, yo creo que nos vamos a morir y tal vez no haya nada más. Tal vez quede algo de nuestra energía, pero, pero no creo que nuestra alma perdure. Sí siento que algo de nuestra energía queda, pero a nivel más espiritual, pero ya está, o sea, no, la vida no tiene sentido y yo le puedo dar un sentido hermoso a mi vida, que disfrutarla. Eh, Acepté que soy insuficiente, soy muy insuficiente como persona, pero en esa insuficiencia y en el darme cuenta de que todos somos insuficientes, a la vez todos somos suficientes, porque si nadie es suficiente, eh, como que se cancela, ¿no? Y entendí que tengo un montón de virtudes, tengo cosas que a otras personas no le van a gustar. Y, y está perfecto, ¿no? Y es así la vida. Y es así con todas las personas. Eh, Otro pensamiento que les puedo contar es que yo antes me daba también terror aceptar que era una persona aburrida, que era una persona solitaria, ¿no? Como que capaz a veces soy aburrida para otras personas. Y antes me molestaba mucho pensar en eso, lo ignoraba. Y ahora digo, soy totalmente aburrida. Cuando vos aceptás eh, que sos aburrido, encontrás la diversión en tu propia diversión, porque ya dejas de buscar cómo puedes divertir a los demás y empiezas a divertirte vos. Eh, a mí me pasó que cuando yo socializaba, siempre me pasaba esto de, uy, estoy aburriendo, estoy siendo aburrida. Eh, Le voy a caer mal a los demás porque no estoy hablando, porque estoy callada. Tengo que ser más divertida, tengo que... Y todo esto yo lo hacía en base a este miedo terrible que yo tenía a aceptar la realidad de que soy una persona aburrida para algunas personas. Entonces, en esta rebeldía que yo les cuento de rebelarme contra estos pensamientos negativos y a la vez aceptarlos y tomarlos como real y tomarlos como propios, ¿no? Como, sí, soy aburrida, sí, soy insuficiente, sí, soy reemplazable. Empecé como a ver cómo yo podía divertirme, ¿no? Porque ya, como que ya dejé de buscar la aprobación de los demás. Entonces, yo estaba en una situación social, antes decía, tengo que divertir a los demás, tengo como que ser extrovertida, bla, bla, bla. Y después me empezó a decir, no, pero si soy una persona súper aburrida. Y se hacía como un cortocircuito en mi cerebro en el que yo dejé de, de pensar todo el tiempo que tengo que ser divertida. No, porque ya ni siquiera me importaba nada, o sea, ya ni mi propia vida me importaba. Entonces en esa apatía extrema que yo sentía, también había cosas buenas, que era esto, ¿no? Aprendí a aceptar mis pensamientos negativos. Eh, y, y ahí es cuando vos empezás a buscar como alternativas. Eh, Porque es cuestión de en qué enfocas tu energía. Si vos enfocas tu energía en hacer como una burbuja de positividad en la que no entra nada negativo y en la que no todo está bien y viene este pensamiento negativo y lo ignoro, bueno, estoy mal, me voy a dormir, bueno, ignoro. No puedes usar esa energía tremenda, que es un montón de energía, en crear cosas buenas para vos, cosas buenas de verdad. Cuando yo dejé tipo, rompí esa burbuja de positividad y venía un pensamiento que me decía, sos re aburrida, otro pensamiento que me decía, siempre habrá alguien mejor que vos, otro pensamiento que me decía, la vida no tiene sentido, y yo, en vez de ser así, eh, alejándolos, tipo decía, ay no, qué dolor esto, pero los voy a sentir, los voy a, vengan todos, y fue como
una bomba más o menos de todo esto que yo estaba ignorando durante tanto tiempo. Y cuando yo empecé a sentir todo eso, fue como que yo pude empezar a usar mi energía para cosas realmente que me hacían bien. Como empezar a ser más yo misma. Entonces, cuando yo acepté que era aburrida, empecé a buscar mi propia diversión. Y empecé a dejar de buscar la diversión de los demás. Empecé a sacar mis rarezas a la luz. Tal vez a veces empecé a hacer chistes que tal vez la gente no entendía, pero yo sí los entendía. Empecé a dejar de hablar cuando no tenía ganas de hablar. Eh, Empecé a quedar bien solamente conmigo misma, pero porque no me quedaba otra. Una vez que, una vez que aceptas los miedos y que los dejas entrar y que no escapas de ellos, o sea, no estás corriendo para no sentirlos, no escapas de los miedos cada vez se tornan más chicos. Es re loco eso. Y de hecho eso me pasó con mi canal de SMR. Eh, yo tenía muchísimos miedos. Esto de hablarles de todo esto a ustedes, yo no lo podría haber hecho hace 2 años porque me atemorizaba, no sé cómo les digo, me aterrorizaba que otras personas sepan lo mal que estuve o lo mal que estoy. Me aterrorizaba que alguien se entere de que yo eh, tengo toda esta oscuridad y ahora es muy loco porque ya no me importa. Eh, no me importa porque la acepté. Dejé de ignorarla, dejé de lo que pienso y los demás me dejó de importar, ¿no? Como que antes me da terror que alguien sepa que yo estaba deprimida y lo disimulaba y lo ignoraba, y simulaba estar bien, simulaba, eh, no sé, que estaba yo bien y, y ahora es muy loco porque siento que ya no tengo miedo de hablar de estos temas, no tengo miedo de ser una persona negativa. Antes me daba terror que otras personas piensen que soy negativa, que soy pesimista. Y no tengo miedo de decirlo porque ya perdí el miedo. Porque ese miedo que yo decía, ay no, no quiero, me daría mucho miedo que otras personas sepan toda esta negatividad que tengo. Quiero que los demás me vean como positiva. Esta cosa de aceptar la realidad de que soy una persona negativa, que puedo llegar a ser una persona muy negativa y muy pesimista, y dejar entrar esa verdad, dejar de ignorarla, dejar de romper la burbuja de positividad, hizo que entre, soy una persona pesimista, y lo empecé a honrar. Digo, bueno, soy una persona pesimista a veces. Fui aceptando todas estas cosas, eh, todos estos pensamientos negativos, como les cuento, fue cuando yo empecé a crear, a vivir mi vida de otra manera. Empecé a socializar de otra manera, empecé a vivir más para mí que para los demás. Descubrí que quería dedicarme a otra carrera eh, ante esta persona tóxica que, que, como les digo, me destruyó la autoestima. Eh, Durante muchos años empecé como pasé de que todo me preocupe de esta persona, eh, de que si me decía algo yo me sentía súper mal y mi autoestima decaía, a que no me importe en absoluto nada de lo que me diga esta persona. Eh, y, y así es como ahora eh, yo honro y abrazo mi imperfección, ¿no? Como que yo sé que puedo ser contradictoria, yo sé que puedo ser negativa, sé que puedo ser todo eso que yo no quería aceptar de mí. Eh, yo creo que cuando vos conectas con, con todo lo oscuro de la vida, con la apatía, con la crisis existencial, con la falta de motivación, la falta de sentido, con todo lo negativo, eh, poco a poco se va haciendo mucho más fácil de afrontar. Y, y poco a poco puedes usar esa energía para otras cosas más lindas. Porque también es un sacrificio
grande de energía cada día, estar mal o tener pensamientos feos e ignorarlos y distraerte y no conectar con ellos y pensar cosas positivas como si fueses un robot, ¿no? Ahora hubo una época cuando yo empecé a aceptar más esta negatividad en mi vida. Terminó viendo una época en la que yo tenía mucha negatividad en mi día a día, seguía teniendo esta negatividad porque no es fácil de que se vaya, pero por lo menos podía disponer, ya dejé de tratar de estar bien, ¿no? Ya, o sea, ya dejé de, ya dejé de decir como, no, te odio, es insoportable. Ah, ustedes no saben el quilombo que hizo, porque yo vieron que tengo la puerta cerrada y él quiere entrar, y después quiere salir, y quiere entrar y quiere salir, pero intensidad. Hoy estuvo mucho más intenso que cualquier otro día. Y yo creo que es un proceso paulatino. Para mí fue un proceso paulatino, de a poquito eh, conectar con la negatividad. Ese primer paso para conectar con la positividad real. Con la positividad realmente que viene desde dentro. Yo sigo siendo la persona que fui antes. Esa negatividad sigue en mí. Pero ya no le tengo tanto miedo. Ya no tengo tanto miedo de que vuelva a aparecer. Yo sé que capaz en un momento me vuelvo a deprimir. Eh, pero bueno, sé que lo voy a poder atravesar mejor porque aprendí a lidiar con esos pensamientos. Eh, y creo que es eso. Es como para encontrar tu fuego interior, por así decirlo, tenés que dejar de, de tirar agua al exterior, ¿no? Como para encenderte por dentro. Tenés que dejar de tirar agua a fuego externo que te quiere quemar, porque así tenés que dejar que el fuego te queme para vos prenderte fuego también, ¿no? Para encender tu llama interior. Eh, porque si no sos un zombie en la vida, ¿no? Yo era un zombie, yo era un zombie, me distraía de mi interior, me distraía de mi ira, me distraía de mi enojo, de mi angustia. ¿Por qué? Porque era parte de mi neurosis. Yo quería hacer todo bien para los demás, ser lo que tenía que ser, entre comillas. Y ser una persona pesimista, ser una persona iracunda, no iba de la mano con lo que se esperaba de mí, con lo que los demás esperaban de mí, ni con lo que yo esperaba de mí. Y también fue, como les digo, ese duelo de, de darme cuenta de que yo no era la persona que yo creía ser y que yo era una persona con mucha oscuridad que no había, que yo no conocía, ¿no? También yo siento que socialmente hay una imposición enorme de estar bien, de ser positivo, ser feliz. Y a veces está bien mandar todo eso a, a la mierda y, y decir, ¿sabes qué? Voy a ser la persona más pesimista del universo. Y cuando te permitís ser la persona más pesimista del universo, vas a ver que vas a encontrar la positividad genuinamente y espontáneamente en la vida. Yo nunca fui tan feliz como soy feliz ahora. Y no creo que sea coincidencia. No creo que ahora atravesé un periodo tan difícil de mi vida y con tanta negatividad pude desarrollar esta felicidad genuina que siento ahora de que, que es simplemente brota en mí. Dejar de luchar contra tu mente es un poco ceder para aplicar a otros lugares. Y poco a poco los pensamientos negativos, cuando los sentís, los escuchás, se van yendo. Yo ya no me siento insuficiente porque, de nuevo lo mismo, nadie es suficiente para nada. O sea, y encima cuando vos escuchás los pensamientos negativos, te das cuenta que son absurdos. Por ejemplo, esto de que yo me da miedo, me da terror saber
que siempre va a haber una persona mejor que yo o que soy reemplazable. Me da terror saber eso, o sea, aceptarlo. Y ahora digo, sí, soy más que reemplazable, pero porque todo el mundo es reemplazable. Hay millones y millones y millones de seres humanos. Que por eso no voy a vivir una vida linda, por eso no voy a vivir, porque soy reemplazable. Y ignorar problemas nunca va a ser una solución. Al contrario, aumenta los problemas. Yo, yo me empecé a preguntar, ¿no? Como, ¿y qué me gusta de la vida? ¿No? Como que, ok, nada tiene sentido, nada me divierte, todo está mal en mi vida, nadie me quiere, yo tampoco quiero a nadie. ¿Qué hago? Entonces, en esos momentos, fue cuando yo empecé como a decir, ¿qué es lo que qué es, dónde encuentro un rayo de luz en la vida? Y, y yo me di cuenta en eso que tal vez esta negatividad grande que yo sentía me podía servir para poder comprender más a otras personas, ¿no? Como ser más empática. Si vuelvo a tener ciertos pensamientos que no quiero aceptar, yo estoy segura de que lo voy a poder atravesar mejor y que ya no tengo miedo de entrar en mi interior y, y de meterme en la oscuridad interna mía. Yo cuando estaba deprimida, o sea, estaba mal, estaba muy mal, pero estaba todo el tiempo pensando, analizando, replanteándome el sentido de la vida, buscando información, leyendo cosas, leyendo el enneagrama, informándome de espiritualidad. Yo estaba en mi momento más sabio y claro, ahora que estoy bien, no me importa nada, o sea, no, no me cuestiono la vida, simplemente la disfruto, la vivo. Es como que me organizo, o sea, vivo la vida, tengo proyectos, pero no es como que estoy todo el tiempo metida en un loop de pensamiento del que no salgo ahora ya casi escribo muy poco porque ya no siento la necesidad de escribir. Y es muy irónico porque cuando yo criticaba a la raza humana, yo estaba ultra deprimida y claro, yo ahora me transformé en todo lo que criticaba porque yo ahora a mí no me importa nada, o sea, yo quiero pasarla bien, quiero disfrutar de la vida, quiero ayudar a los demás, quiero cagarme de risa, quiero, no sé, tener experiencias en la vida terrenal, dejar de estar en mi cabeza todo el tiempo. Y, y es cuando todo se da vuelta, ¿no? Por eso yo creo que el ser genuino con uno mismo, el dejar de engañarte a vos mismo y conectar con lo que hay en tu mente es lo que te va a potenciar en muchos aspectos de tu vida. Eh, a mí lo que más me ayudó, literal, es la base de que yo ahora esté viva, y que yo ahora me sienta bien conmigo misma fue dejar de engañarme a mí misma. Y, y nada, es como que está perfecto, digamos, ser un humano mediocre, ¿no? Es como que, no sé, si la existencia es muy difícil y si vos encontrás, si vos sos simplemente un ser humano mediocre, está perfecto. Como que, no sé, yo ahora ya dejé de tener como ese rechazo al ser humano. Eh, no sé cómo explicarlo, capaz eso va para otro video, pero bueno, nada, no sé. Creo que ya voy a ir contando acá porque se me hizo muy largo. En este video les conté muchísimo de mí. Creo que es la primera vez que Tupac sale en un video. Eh, así que nada, gracias. Si llegaron hasta acá, les agradezco un montonazo. Si no tenés a nadie con quien hablar y necesitas hablar con alguien, sobre tus problemas, puedes hablar conmigo. Y, y sé que es horrible y es feo sentirse solo, pero realmente vas a salir. O sea, te lo prometo que vas a salir. Sea vos solo, sea con ayuda psicológica, vas a salir. Así que nada, te invito a que me mandes un mensaje si lo necesitas
o si simplemente querés. Y nada, espero que les haya gustado y les mando un saludo enorme a todos. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.